Muy bien, hermanos, buenas tardes una vez más a todos. Un lindo tiempo nos da el Señor para poder estar juntos una vez más y estar aprovechando este tiempo que nos da para orar de manera congregacional y poder tener el estudio, ¿no? Sin duda es un gozo, pero es un gozo más aún cuando vemos que el Señor, ¿cómo decir?, alimenta, ¿no? O alienta la disposición del corazón de los hijos de Dios a poder estar congregados, a poder estar juntos, ¿no? Hay mucha necesidad dentro de nuestro pueblo, en cada uno de nosotros, del Señor, por situaciones personales, por situaciones particulares, por situaciones laborales, económicas o cuales fueran, que las cuales son necesarias poner delante del Señor, ¿no? Y de manera congregacional conocer cuál es cada una de esas necesidades, las que tenemos como personas en este mundo, que no están lejos de Dios. El Señor sabe, ¿no? Por cuáles cosas estamos pasando. Así que es una alegría que podamos estar juntos, ¿no? Cada jueves y cada domingo. Bien, hermanos, vamos a seguir adelante un poquitito más con el estudio de esta confesión. Estamos llegando ya al capítulo 17, por la gracia del Señor, y por segunda vez. Y yo espero realmente, creo que es el deseo de todos, el hecho de decir, bueno, hasta acá hemos entendido, estamos siguiendo más o menos el hilo de lo que es esta confesión de fe. Yo espero realmente que sí. Y hoy vamos a tratar un tema que trata el capítulo 17, como bien dice, de la perseverancia de los santos, ¿no? Un capítulo que es interesante y que quizás disemina, ¿no? O diluye varias dudas de las que nosotros podemos tener con respecto a algunas preguntas que nos vamos haciendo con respecto a esta de la perseverancia de los santos, ¿no? Para esto yo quisiera que me acompañen al capítulo 24 de Mateo y vamos a leer solamente los primeros 13 versículos en una situación. Vamos a leer a partir del versículo 3 del capítulo 24 de Mateo, en una situación en la que, bueno, estando el Señor ahí entre medio de los discípulos, le preguntan, ¿no? Y le hacen ciertas preguntas y el Señor contesta con respecto a las señales que iban a venir antes del fin. Que dicho sea de paso, muchas de ellas se están dando hoy día, ¿no? Por eso muchos de nosotros creemos y entendemos que el final de los tiempos, bueno, está llegando de una u otra manera. Si bien nadie tiene la certeza de cuándo será esto, muchas de las cuestiones que se van dando, que el Señor dejaba explícitas aquí en este capítulo, nosotros vamos viendo que va pasando en la realidad de nuestros días a lo largo del mundo, ¿no? Así que hay bastante de la realidad que hoy vivimos en este capítulo que, bueno, es interesante para leerlo. Pero vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 14, porque en el penúltimo versículo, o en el versículo anterior al último, va a hablar un poco de lo que trata este capítulo en esta tarde. Y a partir del versículo 3, en el capítulo 24 de Mateo, dice: y estando él sentado, estamos hablando del Señor, en el monte de los olivos, los discípulos que estaban con él se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin de los tiempos, ¿no? Hasta que el Señor venga. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, que todo esto suceda, que todo esto pase, pero aún no es el fin. ¿Sí? Ustedes van a ver que pasa todo esto, pero aún no es el final. Porque, ¿y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que irían a ver? Que le decía él a sus discípulos. Bueno, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto va a ser el inicio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos
de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad en medio de esa situación, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ahí sí vendrá el fin. Solamente quería tomar esta pequeña historia cuando los discípulos estaban cerca del Señor y le preguntaban, ¿cuándo serán estas señales, no? Esto que vos estás diciendo, Señor, ¿cuándo será? Y también hay si ustedes siguen leyendo, hay una cita sobre el año 70 donde se destruye el templo. Bueno, hay ahí como una relación entre el final de los tiempos, el fin del siglo y la destrucción ahí de Jerusalén. Bueno, pero yo no es que quiero entrar exactamente en lo que dice el capítulo, pero sí ver un poco el contexto. Y el contexto es ¿no? Los discípulos le estaban preguntando al Señor, ¿cuándo serán estas cosas, no? Queremos saber. Y el Señor no se las dice porque esto solamente es voluntad y está en el tiempo y en el pensamiento del Padre. Pero sí les dice lo que va a pasar y cómo ellos iban a vivir y cómo el mundo iba a vivir. Y cómo el cristiano va a tener que afrontar un montón de situaciones y que alrededor de todo eso puede ser que el amor de muchos se enfríe. Y puede ser que muchos presten atención a personas o a personajes que diciendo ser de Cristo y profesando el Evangelio sean finalmente falsos profetas, ¿no? Que se iban a levantar o se levantarán o se levantarán en nuestro tiempo y más adelante también y engañarán a muchos. Esta es la realidad que el Señor Jesús les muestra que iba a suceder y solamente ellos tenían que estar ahí, ¿no? Escuchando, entendiendo y quedándoles bien claro en la mente y en el corazón que el mundo iba a girar de esta manera. Pero en el versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. De alguna manera uno podría entender este versículo y decir, bueno, si yo hago fuerza, si los discípulos tenían algo como para decir, bueno, esto depende de mí para ser salvo, entonces quizás lo pueda hacer. Y sin embargo, esto no es lo que quiere decir el versículo, y ahora lo vamos a tratar de desarrollar en este capítulo, ¿no? Muchas veces algunos piensan en que, bueno, el que persevera hasta el fin será salvo. Es decir, esto depende de mí, depende de mi fortaleza, depende de mi unión con el Señor, depende de lo que yo pueda hacer, lo bueno que pueda hacer y un montón de cosas. Este capítulo de la confesión de fe está dentro del área o de la zona de capítulos, como decíamos, si no me equivoco, desde el 14 hasta el 18, del 13 hasta el 18, que habla de la responsabilidad del creyente, una vez que fue llamado a la salvación. Entonces quizás muchos, siendo del Señor, pueden decir, bueno, esto depende de mí. Porque dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, yo puedo tomarlo, o alguno puede tomarlo como que es una cuestión mía. Y sin embargo, eso no es tan así. Es más, no es así. La confesión se va a encargar, y la palabra misma también, de decirnos que si hay una forma de perseverar en el Señor, es porque el Señor nos ha rescatado y porque el Señor ya nos ha salvado. Y si llegamos al final siendo salvos y consumando la salvación final, siendo redimidos finalmente por el Señor en el tiempo que el Señor llegue, es porque Él cambió nuestras vidas y nuestro corazón. No es por nada que el hombre lo haga, y ahora lo vamos a ver en estos párrafos. El que persevere dentro de esta situación, de este mundo, el que no cambie sus convicciones, el que siga en Cristo, el que se maneje de esa manera, el que deje de lado las fábulas, las herejías, el que no se mueva del camino del Señor, ese será salvo. ¿Y por qué lo podrá hacer? Porque en ese mora el Espíritu de Cristo.
Bueno, al final dice, el 14, será predicado este evangelio, no otro evangelio, porque no lo hay, del reino en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las gentes, para testimonio a esas mismas naciones, y entonces después de todo esto vendrá el fin. Ahí vendrá el Señor, ahí será la satisfacción final, ¿no? O la redención final para el pueblo de Dios, pero también será el juicio para todos los incrédulos. Este es el contexto en el cual el Señor le habla a los discípulos cuando le preguntan cuándo serán estas cosas. Lejos el Señor de decirle cuándo, y no porque no lo supiera, Él sí lo sabía porque es el mismo Dios hecho hombre, pero lejos de decirles, le dice cómo ustedes tienen que seguir adelante. Y la perseverancia es algo que va en contra de la inestabilidad espiritual, de la inconstancia también que tenemos a veces espiritualmente. Por eso digo que es un capítulo interesante, ¿no? Para diluir en nuestra mente varias dudas, y vamos a tratar de hacerlo con respecto a los párrafos que trae la confesión. Nosotros en el capítulo 17, que es el que vamos a tratar hoy, vamos a ver la enseñanza bíblica respecto a la obra de Dios, que garantiza la seguridad de salvación de los santos. El hecho de que nosotros podamos perseverar, esto garantiza la obra de salvación. No persevera en Cristo quien no es de Cristo. No puede hacerlo. Porque no lo puede hacer por sus propias fuerzas. Ni tampoco nosotros que somos de Cristo podemos perseverar en nuestras propias fuerzas, sino que Cristo es el que nos sostiene para perseverar. Esto va a tratar el capítulo 17, que está bastante entrelazado con el capítulo 18, que habla de la seguridad de la gracia y de la salvación. Pero el capítulo 18, que es el capítulo que vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite, trata sobre la conciencia que propiamente el creyente tiene, ¿sí? O puede tener acerca de la seguridad de la salvación. Entonces, estos dos capítulos no están divididos en dos enseñanzas o en dos doctrinas, la perseverancia de los santos por un lado y la seguridad y la gracia de la salvación, pero están entrelazados. Porque el hecho de que yo pueda perseverar o que nosotros podamos perseverar en el Señor, en Cristo, hasta que el Señor nos venga a buscar, nos da una seguridad de gracia y de salvación. O al revés, la seguridad de la salvación hace que nosotros perseveremos. O sea, está entrelazado. La cuestión que nosotros vamos a tratar en este capítulo, en el 17, es como una pregunta fundamental, ¿no? Casi retórica. ¿Podría alguno de aquellos que han sido justificados y adoptados por Dios, como dijimos en capítulos anteriores, como hijos ya, y pasando ya en este tiempo por la santificación, porque aquel que fue llamado eficazmente hoy en Cristo está pasando por un proceso de santificación, puede que por alguna razón, la que sea puesto otra vez en el camino que lo lleva al infierno? Esto es lo que va a contestar este capítulo. Y la respuesta nosotros sabemos, hermanos, que no. La respuesta es no. Definitivamente no. Si el Señor te ha salvado, no hay vuelta atrás. El Señor te tiene en la palma de su mano. Nunca va a pasar esto. Es imposible uno que realmente, que genuinamente, que verdaderamente ha sido justificado por Dios, nunca, jamás estará bajo la condenación. Y esto es un concepto que nosotros tenemos, sé que lo tenemos claro, hermanos, pero a veces es como que se nos diluye en la mente y empezamos a dudar de nuestra salvación porque nuestros pecados superan la gracia de Dios y por un montón de cosas en las cuales por nuestro remanente muchas veces recaemos. Pero aquel que fue limpiado por la sangre de Cristo nunca, jamás va a caer en condenación. Jamás. No va a volver atrás. Este capítulo, en estos 3 párrafos simples y sencillos, nos van a mostrar que esto es así.
Y vamos a ver los argumentos y las enseñanzas que tenemos respecto a este tema. Para eso vamos a leer el párrafo 1 de la Confesión de Fe en el capítulo 17. Es un párrafo largo, es el más extenso de los tres, pero vamos a tratar de leerlo detenidamente para ir asimilando el concepto de lo que está tratando este documento. Dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, o sea, en Cristo, y ha llamado eficazmente, y ahí se toman los hermanos del capítulo que hablaba del llamamiento eficaz, que es el 11, ¿no? Si no me equivoco. Perdón, el 10. Y santificado por su Espíritu, a aquellos y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. De esa manera no van a caer ni total ni definitivamente de ese estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en Él, en Dios, hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad. ¿Sí? Puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos, ¿qué cosa? La fe por la cual nosotros fuimos salvos. El arrepentimiento por el cual nosotros pudimos venir a Cristo en un arrepentimiento genuino. El amor que hoy tiene que desprenderse de todo aquel hijo de Dios. El gozo que debiese tener aquel que fue rescatado. La esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. ¿Sí? Todo esto nos lleva a ser inmortales en la presencia del Señor. Ahora dice: y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. Nunca, y esto tiene que quedar claro para los hijos de Dios, nunca será arrancado ese fundamento, a pesar de que por medio de la incredulidad y de las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueda nublárseles y oscurecérseles por un tiempo. ¿Sí? A pesar de esto, no podrán caer de ese estado de gracia. Él, sin embargo, es aún el mismo, y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida ya en el reino del Señor en los cielos, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Sería una barbaridad pensar que en ese libro de la vida el Señor haya inscrito los corazones de los elegidos y que por alguna razón luego, si realmente estaban inscriptos desde antes de los tiempos, el Señor lo hubiera borrado, como nosotros borramos muchas veces lo que decimos con la boca, ¿no? Y lo borramos con el codo. Así dice, creo que dice así el refrán del mundo, ¿no? Pero Dios no se maneja así, Dios no hace eso. Si el Señor nos ha inscrito dentro de ese libro, si Él realmente nos ha salvado, a pesar que se nos nuble y se nos oscurezca nuestra realidad a causa de nuestras propias falencias y pecados, así y todo nunca caeremos del estado de gracia. Entonces este párrafo está tratando el hecho de la perseverancia. ¿Quiénes son los que perseveran? Y es claro el párrafo para contestar esto, ¿no? Dice: los llamados eficazmente y santificados por su Espíritu. Los que reciben esa fe preciosa. Ellos son los que perseveran. Y con estas palabras, de alguna manera, nos deja bastante claro que solamente aquellos que son verdaderamente hijos de Dios son los que perseveran hasta el final. Y aquí alguno quizás hasta pueda sentirse ofendido, pero ¿quién se sentirá ofendido, no? A veces sería la pregunta, ¿no? Bueno,
quien quizás se siente a un costado de esta salvación eficaz. Quizás alguno que pueda dudar de su salvación, o quizás un inconverso directamente. Dice, ¿por qué esto es así? Bueno, porque no ha sido salvo. Porque el Señor no ha derramado la fe. Porque tampoco le has buscado en arrepentimiento verdadero para formar parte de aquellos que no van a caer nunca jamás de su gracia. Sin embargo, hoy, si esa es la condición, seguís caído. Seguís caído y enredado en el mundo y en sus vicios y en sus delitos, ¿no? Y entonces no podés gozar de esa gracia que te va a llevar a una compañía permanente de Dios por toda la eternidad. Solamente los que fueron rescatados por Cristo con esa fe preciosa son los que perseveran hasta el final. Los que realmente fueron convertidos, esos y solo esos son los que van a perseverar hasta el final. En Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo les dice ahí a los filipenses, un versículo que nosotros conocemos casi sin buscarlo en la palabra, ¿no? ¿Alguno recuerda lo que dice Filipenses 1:6? Estoy persuadido, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es una promesa enorme, ¿no? Una promesa enorme que el Señor tiene para ¿quién? Para los que fueron llamados. Pablo estaba totalmente convencido de esto. En ustedes, filipenses, el Señor comenzó la buena obra. ¿Y por qué la comenzó? Porque los salvó, porque los convirtió, porque puso su fe, la fe de Cristo en ellos. Y por eso Pablo estaba convencido que él iba a perfeccionar la obra en todos ellos. Ahora, si Pablo estaba convencido, ¿no?, que la iba a perfeccionar en ellos hasta el día de Jesucristo, Pablo de alguna manera estaba intentando decir, o entre líneas, ojo, pero pueden perder esa salvación. No. Está diciendo, hermanos, si ustedes son de Cristo, realmente, yo estoy convencido que el Señor va a perfeccionar la obra en ustedes, porque el Señor es fiel, y es fiel es el que prometió. Entonces, a eso nosotros nos da una seguridad en nuestra salvación, que el Señor no nos dio solamente la salvación y nos dejó sin herramientas para seguir adelante, sino que a pesar de todas las cosas, el Señor va a seguir perfeccionando su obra en todos nosotros, en todos aquellos que un día de rodillas se arrepintieron al Señor y que le buscaron genuinamente. Entonces, ¿qué significa esto de la perseverancia, no? Bueno, hay dos formas de verlo. Según lo que dice este primer párrafo, lo podemos ver de manera negativa, y de manera negativa significa que estos que el Señor fue llamando, primero que entendemos ya que no van a caer ni total, y acá es donde está la parte negativa, ni total ni definitivamente de este estado de gracia. Eso no sería negativo, sino que sería positivo. Pero cuando dice que no van a caer ni total ni definitivamente de este estado de gracia, da lugar o deja una puerta abierta a que pueden caer de manera parcial o temporal de ese estado. Pero no que van a caer de la salvación, sino de la comunión con el Señor, de la relación con el Señor, del estado de comunión y unidad con Dios a causa de sus pecados. No es que van a caer de la salvación, no es que van a caer de la gracia. Total y definitivamente no cae el Hijo de Dios. El Señor lo mantiene fuertemente en su mano. Pero sí está dejando abierta esta realidad de que pueden perder parcial o temporalmente eso que Dios les está dando. Pero solo de manera parcial o temporal, no total ni definitivamente. Vamos a ver las causas de por qué pasa esto en algunos, cuando lleguemos al párrafo número 3, en unos minutos más.
Pero positivamente, la perseverancia significa que van a perseverar hasta el fin y serán salvos eternamente. O sea, seguirán en la fe en su vida, seguirán orando, seguirán arrepintiéndose de sus pecados, seguirán buscando la palabra a pesar de todas las cosas, seguirán obedeciéndola para entrar al final en el estado de la gloria. Cuando nosotros vamos a Juan en el capítulo 10, versículo 28 y versículo 29. En el versículo 25 el Señor mismo dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, dice el Señor Jesús, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de quién soy, de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Qué hacen mis ovejas? Dice el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí va a haber perseverancia de las ovejas, porque el Señor las tiene resguardadas. Mi Padre que me las dio a esas ovejas es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, esa oveja que el Señor salvó y el Señor pagó con su sangre preciosa en la cruz, no será nunca arrebatada de la mano del Señor. Esto, a su vez, hace que esa oveja persevere. Estar fuertemente tomado de Cristo y que Él la tenga fuertemente tomada. Que esté dentro del redil, que las cuestiones del mundo no la absorban ni le quiten el gozo. El Señor las tiene ahí agarradas, por eso persevera. La perseverancia de los santos no quiere decir que esos fueron elegidos, los que fueron elegidos van a ser salvos de cualquier manera. Y que pueden vivir de cualquier manera, haciendo y viviendo como quieren. Total, al final somos salvos. No. Pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera, dice Pablo, ¿no? No es la manera en la cual tienen que vivir las ovejas de Cristo, sino buscando santidad permanentemente. Esa santidad que van a vivir, la van a vivir porque están perseverando, porque Cristo las está teniendo tomadas de su mano. No es eso la perseverancia, vivir de cualquier manera y pensar que al final el Señor me va a salvar, sino que estos salvados y redimidos y llamados eficazmente se van a mantener constantes en la fe de Cristo, en arrepentimiento, en adoración, en servicio en la iglesia, a pesar de todas las pruebas, de todas las dificultades que aparezcan en sus vidas, los ataques del enemigo, las adversidades y los sufrimientos. Ese es el significado positivo de lo que es la perseverancia. Pero tengamos en cuenta ese detalle, ¿no?, que habla el primer párrafo. Pueden caer de manera parcial o temporal, y lo vamos a ver en el párrafo 3. De alguna manera, este párrafo número 1 nos explica que el Hijo de Dios, verdadero y genuino, no va a ser soltado por su Padre. De ninguna manera. ¿Que puede pasar un tiempo de extravío? Sí, pero no va a ser soltado. Párrafo número 2. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Y ahí ya nos vamos desprendiendo nosotros del pensamiento que a veces llega a nosotros, que hablamos al principio de decir, bueno, el que persevera hasta el final será salvo. Entonces depende de mí.
Bueno, acá está contestando que no es así. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable que no cambia de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intersección de ¿quién? De Cristo y la unión con Él. Del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, porque Dios la puso en ellos, ¿no? Y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad, de la perseverancia. Este párrafo nos está diciendo en base a qué o con una base de qué nosotros vamos a perseverar. En base a qué los santos se mantendrán firmes hasta el final. Y si los santos, nos dice el párrafo, perseveran hasta el final en la fe y en la palabra, no va a ser de ninguna manera por los que ellos hagan o tengan o su voluntad o sus fuerzas. Definitivamente no es por nada de nosotros mismos, sino por otros factores que está nombrando este párrafo, que se desprenden de la Escritura. Y nosotros sabemos que es así. No es algo que dependa de nosotros mantener la perseverancia o ver qué hacemos con esto que el Señor nos dio, o sea, la salvación. Dios no apoya o no asienta la perseverancia y la salvación final de los escogidos de Dios, del pueblo de Dios, sobre nada de las cosas que Él mismo creó, sino sobre Él mismo, sobre sí mismo. Sobre Él mismo, sobre el fundamento de Cristo apoya nuestra perseverancia. Y entonces nos lleva a una siguiente afirmación, ¿no? Que son las 5 afirmaciones que hace. Bueno, no depende de mí, perfecto, lo entiendo, lo comprendo de una manera y para siempre, ya lo entiendo así, bárbaro. Y entonces, ¿en dónde se basa esta perseverancia? Bueno, ahí da 5 puntos este párrafo. Primero, en el consejo inmutable, o sea, en un consejo que no tiene absolutamente ningún cambio ni ninguna variación, y en el decreto de su elección que hizo en su amor, que fue realizado antes de la fundación del mundo. En ese decreto inmutable el Señor se basa para decir: estos que yo he escogido son los que van a perseverar. En Romanos capítulo 9, versículo 11 al 16, Pablo dice, y habla de un hecho anterior, histórico, Jacob y Esaú, ¿recuerdan ustedes? Dice en el versículo 11, pues no habían aún nacido ninguno de los dos, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El Señor lo estipuló así. A Él le plació que sea así. Y así lo decretó y así lo llevó adelante. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué pues diremos, no? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, refiriéndose a un pasaje del Antiguo Testamento, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando nosotros vemos el decreto eterno de Dios, que no cambia, en todas las generaciones hasta que el Señor venga, hasta que sea el final de los tiempos,
nosotros ahí tenemos una base sólida, ¿no? De por qué nosotros perseveramos. Perseveramos porque ese consejo inmutable y el decreto de la elección de Dios no va a cambiar. Él lo pensó así, Él lo designó así, Él lo estipuló así, Él lo manejó de esa manera y lo va a seguir manejando y estipulando y llevando adelante así. No hay forma de cambio, porque Dios siempre es uno y no hay ninguna sombra de variación en Él. ¿Cuál es el segundo punto que muestra este párrafo? El ministerio de Cristo, su muerte, su intersección, que nos garantiza su permanencia en nosotros. Y también la unión con Él por la cual los santos tienen sus destinos eternamente unidos a Cristo. Cristo no murió por el pueblo de Dios para tenerle un tiempo con ellos y después descartarlo, no fue por eso. Entregó su vida y resucitó para que nosotros resucitemos juntos con Él. ¿Cuál es el tercer punto que cita este párrafo? El juramento de Dios. Cuando nosotros vamos a Hebreos en el capítulo 6, versículo 17 y versículo 18, de Hebreos 17 y 18, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Para mostrar, ¿sí? Para mostrar más grandemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. O sea, el que Dios no cambia en su designio eterno. ¿Qué hizo? Interpuso juramento. Dijo, bueno, yo voy a avalar esto, yo voy a hacer más importante y más fuerte esto con un juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, o sea, por dos cosas que no se mueven, que son incambiables, si esa palabra existe, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Para qué Dios interpone el juramento? Para que tengamos un fuerte consuelo, fortísimo, dice, los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham de la bendición, le añadió un juramento para hacerla más segura y la confianza más grande de que eso iba a ser así. Serán benditas en ti todas las naciones, absolutamente todas las naciones. Eso fue un juramento, ¿no? Lo encontramos ahí en Génesis. Y así se ven las dos cosas inmutables, la promesa de Dios y su juramento. Cuando Dios promete algo, demos por seguro, hermanos, que lo va a cumplir, lo va a llevar adelante. Por eso nos podemos tomar tan fuertemente de esas promesas. Cuando uno está abatido, cuando uno está angustiado, cuando uno está quedado, cuando uno está enfriado, cuando uno se siente solo, cuando uno se siente inconstante, cuando uno siente lo malo en sí, debe tomarse de las promesas del Señor. Esas promesas de Dios son un fortísimo, como dice aquí, consuelo. Es un fortísimo consuelo para los que han acudido a Cristo. No son promesas temporales, son promesas permanentes, son promesas eternas, son promesas que el Señor va a cumplir. Hebreos dice que el juramento hecho a Abraham alcanza a los herederos de la promesa, y eso es a nosotros que estábamos incluidos, hermanos, porque nosotros cuando el Señor le hace esa promesa a Abraham, estaba pensando en la iglesia que se iba a mantener por Él, por Cristo, perseverando hasta que el Señor venga, o hasta que nosotros vayamos saliendo uno a uno de este mundo, el día que el Señor nos llame a su presencia.
Entonces, nosotros estábamos incluidos. ¿Para qué? Para que veamos que Dios no miente y que tenemos un gran consuelo en Él. Podemos tener un gran consuelo en Él. Debemos consolarnos con las promesas, para eso están. Esa es otro apoyo firme, ¿no? De decir, bueno, persevero porque existe esto, porque Dios lo quiso así. Cuarto, la morada del Espíritu en los santos. La morada, el vivir del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Eso es un fundamento sólido también, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2. No sé si podremos llegar todos ahí. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 19 y 20. Son algunos versículos que en otros tiempos fueron bastante familiares, ¿no? Pero dice 2, 19 y 20, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, los hijos de Dios, los verdaderos, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El contexto de este pasaje, hermanos, está hablando de los falsos, de los anticristos, de los que no creían en la deidad de Cristo. De eso habla el contexto, si ustedes quieren, luego pueden leer la carta. Los que parecían, pero realmente no eran. No está hablando de que se fueron de una iglesia, fueron a otra por una cuestión de cercanía o porque la doctrina era distinta. No está hablando de todas esas cosas. Está hablando de los que realmente son anticristos. Está hablando de los que no les interesa, los que negaban la deidad de Cristo en el contexto del pasaje. Pero nosotros, los que el Señor ha llamado eficazmente, dice, tenés la unción, o tienen ustedes la unción del Santo, y conocen todas las cosas. ¿Y por qué las conocen? Nosotros las conocemos porque están reveladas en el Evangelio, y podemos caminar de acuerdo a ese conocimiento. Por eso el Señor dice, creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo. No que el conocimiento sea para envanecerse, ¿no? Sino para conocer al Señor cada día un poquito más. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a hacer esto? Utilizando esa morada del Espíritu Santo que hay en nosotros. Este versículo está citado aquí porque los anticristos, los falsos maestros, los que andaban decían que Cristo no era Dios, no tenían el Espíritu. Porque si no, no hubieran dicho esas cosas. No dirían eso. No lo hubieran dicho, no lo dirían hoy día tampoco. Y el quinto punto que cita este párrafo dice, por la naturaleza del pacto de gracia, o sea, ese plan y compromiso de Dios de salvar a su pueblo. El Señor se comprometió y se dispuso a salvar un pueblo que viva para Él. Un pueblo celoso de buenas obras, ¿no? Por el cual obra en el interior de cada uno para que ellos mantengan la salvación. No es que la mantenemos nosotros la salvación porque hacemos fuerza para mantenerla, o porque venimos a la iglesia, o porque abrimos la Biblia un rato cada día, o porque hacemos buenas obras. No es por eso, es porque el Señor nos mantiene de esa manera, ¿no? Nos mantiene en esa salvación. Jeremías 32, 40 dice, pondré mis leyes, ¿no?, en sus corazones. 32, 40, ¿no? Y haré con ellos pacto eterno, dice. ¿Con quiénes? Con la iglesia, con aquellos que creen en mí, con aquellos que les he buscado, con aquellos que yo he escogido. 32:40 de Jeremías. Y haré con ellos pacto por un tiempo, hasta que se porten mal. Haré pacto hasta que pequen. Cuando pequen, no quiero saber más nada con ellos. ¿Cómo podremos confiar en un Dios así, no? Ya tenemos demasiado con lo nuestro. Lo único que falta es que Dios se maneje de la misma manera que nosotros. No,
Dice, haré pacto con ellos. Haré con ellos pacto eterno, por siempre. Un pacto es algo que no... Es un pacto unilateral el de Dios, ¿no? Solo depende de lo que Él dice, no depende de lo que nosotros hacemos. Acá los pactos en este mundo son de a dos. Pactamos una cosa y la tenemos que cumplir. Bueno, este pacto es unilateral. Dios lo lleva adelante, ¿no? Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor, ese temor reverente, ese temor que nos da sabiduría en el Señor, en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Esto es una promesa, no sé qué más puede haber arriba de todo este tipo de promesas del Señor. Y saber que estas promesas son inmutables, ¿no? Que no se mueven a pesar de nosotros. De esta forma nunca veremos la condenación, hermanos. Nunca vamos a ver la condenación porque su salvación es completa hasta el final. Y descansa esa salvación, aparte de ser completa, sobre la roca firme que es Cristo. Y cuando llegamos al tercer párrafo de este capítulo y el último, entonces va a contestar un poco de lo que apenas mostró en el primer párrafo. Va a mostrar las dificultades asociadas a esa perseverancia. ¿Por qué algunos caen parcial o temporalmente, aunque son hijos de Dios? El párrafo 3 dice, y aunque los santos... Y dice entre paréntesis, si no está... Sí. Mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, lo pone entre paréntesis porque esas son algunas de las causas. Y vamos a quitarla para leerlo todo junto. Dice, y aunque los santos, quitamos el paréntesis, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, ahí viene otro paréntesis, y dice, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Tengamos en cuenta temporales. ¿Por qué temporales y no totales o definitivos? Porque siguen siendo hijos de Dios. Sin embargo, y ahí está lo que dice al final, ¿no? Aunque anden así por un tiempo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe que es en Cristo Jesús. Pero a pesar de quedarnos con esta última parte, que es la más hermosa del párrafo, o de lo que se desprende de aquí de la Biblia, hay dificultades que están asociadas a esta perseverancia. Nosotros vamos a perseverar hasta el final porque por su gracia el Señor nos permite perseverar hasta el fin. Pero a pesar de ver todo esto, la realidad es que a veces los creyentes caen en pecado y que a partir de un momento determinado llegan a parecerse más a un incrédulo que a un hijo de Dios, o a un apóstata, más que un hijo de Dios. Y por bastante tiempo, por un tiempo, está metido en el mundo como si nunca hubiera sido salvo. Esto pasa. Esto pasa. Esto es lo que, bueno, decíamos, ¿no? Que apenas vislumbraba el párrafo número 1. Que los creyentes no caen de forma total y definitiva. No caen totalmente de la gracia definitivamente. Ya lo sabemos y eso queda claro para nosotros. Pero se habla de la posibilidad, y entonces a veces acá es donde arranca la duda, y la duda a veces que nos carcome, y hasta la duda de la salvación interna, porque hay una dificultad en nuestras mentes cuando pensamos estas cosas. Y esto es lo que trata de poner claro este punto o esta enseñanza de la perseverancia de los santos, ¿no? Pero a pesar de que el cristiano caiga, en el fondo no es lo mismo que un incrédulo.
Porque en el cristiano, de manera interior, yo no sé si a alguno ya le ha pasado una situación de este tipo, pero creo que por alguna u otra razón a todos nos ha pasado en algún momento. El que es verdadero hijo siempre le queda una llama, aunque sea tenue, en su interior, de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, y por lo tanto eso de alguna manera le hace carcomer la conciencia y le hace ver que no está bien lo que está haciendo. ¿Por qué digo que no es lo mismo que el incrédulo? Porque el incrédulo lo único que tiene es la conciencia de saber, bueno, esto está bien, esto está mal, pero no sabe quién dice que está bien o está mal. El que dice realmente lo que está bien y lo que está mal es Dios. Y el incrédulo no tiene esa cosmovisión. Pero el Hijo de Dios, el que fue rescatado genuinamente y ahora está en una situación pecaminosa o en un tiempo temporal aislado de Dios, tiene una pequeña luz en su interior que le hace ver que esto no está bien. Aunque siga, ¿no?, de esa manera. Ahora, a pesar de esto, puede que les ocurra las siguientes cosas, a pesar de ser salvo, y vuelvan al pecado. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, las que están en el primer paréntesis ahí. Hay 3 razones por las que un creyente podría salirse del camino de la salvación para andar en el camino de la incredulidad o de la apostasía. Cita las tentaciones de Satanás y del mundo. Las tentaciones. Nosotros sabemos que las tentaciones por sí solas, si no se toman, las tentaciones van a venir y no son pecado hasta ahí, pero si se toma y se coquetea lleva al pecado, ¿no? Lleva al pecado. Entonces, hay tentaciones de Satanás y del mundo. Esa es una de las razones. La segunda razón que cita es la corrupción que permanece todavía en nosotros, ese pecado remanente, ¿no? Y el tercer factor o la tercera razón es el descuido, y acá me parece que es donde podría decir que es lo que más nos pasa, es el descuido de los medios que Dios nos ha dado para permanecer en la salvación. Hay descuido en la lectura, en la oración, hay descuido en congregarse, en un montón de cosas, en los medios de gracia que Dios nos da. Y eso, llevado adelante durante un tiempo determinado, casi largo diría, trae como consecuencias, vienen las consecuencias de eso, quiero decir, ¿no?, para que se entienda. Pero no es que de un momento para otro hubo un salto al vacío y se descontroló. Es que hubo todo un momento previo de falta de comunión, de falta de lectura, de falta de tiempo con el Señor, de falta de búsqueda de Dios. Y todo ese tiempo desencadena en consecuencias, en situaciones pecaminosas. O sea, cuando los santos descuidan sus oraciones y sus devocionales diarios, se empiezan a debilitar. ¿Por qué? Porque no pueden, no se alimentan, no buscan alimentarse, entonces se empiezan a debilitar y quedan expuestos a las maquinaciones del enemigo y las toman, y quedan expuestos a sus propios pecados. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios, porque hay poca unión con Dios, con lo que Él dice. Dejo de lado esas cosas y me traen una consecuencia. Se vuelven más vulnerables a las tentaciones y a las propias concupiscencias o a las propias pasiones o corrupciones que nosotros tenemos, que nos quedan todavía, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el ejemplo de Pedro? No puedo decir con exactitud cómo venía la situación espiritual de Pedro, pero hasta unos momentos antes que lo tomen al Señor Jesús, él estaba muy al lado de él diciéndole: yo jamás te voy a negar. Y sin embargo, al poco tiempo lo negó 3 veces, ¿no? No estoy aseverando que él había decaído o había dejado de lado los medios de gracia, pero sin duda
Puede entrar el temor también, ¿no? Pero sin duda negó al Señor. Y lo hizo 3 veces. Ahora, ¿cuáles son los trágicos frutos cuando pasa esto? ¿Qué es lo que vemos en los hijos de Dios? Porque son hijos de Dios, pero están andando temporalmente fuera de los caminos de Dios. ¿Cuáles son los frutos, ¿no? Trágicos de haber vuelto a esos caminos? Y vamos a ver acá, al final, una lista bastante desagradable de lo que le pasa al Hijo de Dios. Y con esto vamos a terminar. Primero dice, atraen, cuando andan así, el desagrado de Dios. El Señor se desagrada de que sus hijos anden así. ¿Dejan de ser sus hijos? No. Pero se desagrada Dios de que anden así. Y nosotros a veces tendemos a pensar, cuando pasamos por esa condición, que esto le importa poco a Dios. Es lo que creemos nosotros, lo que nos viene a la memoria, ¿no? Lo que lo vamos elucubrando en nuestra mente, ¿no? Lo que va pasando así casi fugazmente, ¿no? Bueno, a Dios no le importa si yo ando así. O que Dios de alguna manera me sigue mirando con agrado porque sigo siendo su hijo, entonces igual me puedo deslizar, me puedo tomar algún permitido, ¿no? El que yo ande así no es para tanto. Lo que estoy haciendo, por dónde estoy andando, el camino que estoy tomando, ¿no? Pero de ninguna manera esto es así. De ninguna manera es así cuando andamos en pecado. Sino que Dios sabe que el corazón de ese hombre, de esa persona que anda así, de ese hijo de Dios que anda así, está siendo afectado por él mismo, por el mundo, por su corrupción interna, por su remanente de pecado, por haberse debilitado, por dejar de lado su comunión o su oración o su lectura diaria, y sabe que esa persona sabe que por dentro se está quemando, sabe que está haciendo mal. Lo sabe porque de alguna manera la palabra de Dios ha llegado a él en tiempos anteriores y estaba firme en él. Pero ahora es otra la condición. Ahora, cuando pasa esto, el hombre lamentablemente no lo puede ver, ¿no? No lo puede ver claramente. Es como si estuviera ciego. Pero sí está juntando cada vez más desagrado de Dios para con él. Por eso atraen el desagrado de Dios los hijos de Dios cuando caminan así. ¿Qué más? ¿Qué otro fruto trágico trae? Constritan al Espíritu Santo, esto lo dice el Señor en su palabra, ¿no? Y cuando se constrita al Espíritu Santo, esto lleva a la decadencia de los frutos en aquellos donde este Espíritu mora como el gozo de la salvación. David, ¿no? Le decía en el capítulo 51 al Señor, en el arrepentimiento, devuélveme el gozo, ¿no? De la salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él había entendido de su pecado, había entendido del tiempo aislado del Señor y le pide, devuélveme el gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa decadencia de andar lejos del Señor le quitó el gozo de caminar con Él. Entonces ahora en el arrepentimiento Él le dice, Señor, devuélveme ese gozo. Devuélvemelo. Devuélveme la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe que en un tiempo tenía, la mansedumbre, la templanza y todas esas cosas que marcan la vida de un creyente que se van perdiendo cuando anda así. Entonces, ¿qué van a alegrar el Espíritu del Señor cuando anda así? No, lo constritan. Lo pierden el Espíritu, no lo pierde, pero lo entristece. Porque a Dios no le agrada. Otro fruto trágico es que hacen daño a sus gracias, ¿no? A las gracias de Dios. Y también disminuyen los consuelos que Dios da por medio de su palabra, lo que leíamos en Hebreos, ¿no? Que es un fortísimo consuelo, las promesas. Disminuye todo. Es como que me voy perdiendo de todo, de toda la gracia y de toda la bendición de Dios por andar separado de Él.
¿Qué otra cosa pasa con aquellos que se distancian del Señor? Sus corazones están endurecidos. Se endurecen sus corazones. Y esto quiere decir que no oye, no recibe la palabra, no recibe el consejo. Levanta argumento a veces y se opone a lo que Dios dice o a lo que escucha. Cuando vienen a decirle, hermano, estás caminando mal. Hermano, esto no es lo que Dios quiere para vos. ¿Por qué andás así? Se opone a ese argumento. Hermanos, no olvidemos la condición. Sigue siendo un hijo de Dios, pero igual se opone. Hay una ceguera momentánea que viene a su vida. No cede en su corazón a las demandas que sabe que tiene que hacer, a las demandas del Evangelio. Otro fruto también malo, las conciencias de ellos los acusan y no los deja tranquilo. Cuando están por ahí distraídos, lo pasan relativamente bien, ¿no? Relativamente bien. Pero cuando paran un minuto y tienen tiempo para meditar, se sienten mal. ¿Y por qué se sienten mal? Porque hay un espíritu, a pesar de todo, que tiene su llamita ahí, aunque sea casi apagada, está ahí. Y se sienten mal porque saben que antes no caminaban así, que caminaban en favor de Dios y de su palabra, pero ahora hay algo que les dice, pero mientras que están distraídos, no quieren pensar en eso. Se sienten mal. Sus conciencias le empieza a hablar, ¿no? Pero ellos siguen y siguen, quieren distraerse y acallar esas influencias, ¿no? Ustedes saben que el Salmo 51 tiene bastante que ver con el Salmo 32 de David, ¿no? Y en el Salmo 32, David dice en el versículo 3, mientras callé, ¿no? Mientras que anduve por ahí, dando vueltas en mi vida, con mis pensamientos y mis razonamientos, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y eso da la alusión a que hasta trae problemas físicos el tema, cuando uno se pone así. Envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, mi fructividad que tenía antes en Cristo, hoy, pasándolo a nosotros, lo de David. ¿En qué se volvió? En sequedades de verano. Está seco el Hijo de Dios cuando anda así. Otro fruto, ya para terminar, malo. Cuando uno anda así, lastiman y escandalizan, dice, a otros. ¿Qué ejemplo, ¿no? Y qué efecto están produciendo en otros, en sus familias, en los niños, en los jóvenes. En los jóvenes de la iglesia que veían que ese hermano en otro tiempo andaba y caminaba con Cristo y ahora lo ven que está descontrolado, que está alejado del Señor, ¿no? Que antes honraba, que servía a Dios, pero luego dejó todo esto para servirse a sí mismo, para servir al pecado que hay en él. ¿Qué confusión puede ocasionar esto en la iglesia cuando vemos hermanos que caminan así, ¿no? Aquellos que son nuevos en la iglesia y que les produce una tristeza, ¿no? También para aquellos que lo aman, a sus familiares, por ejemplo. Es un efecto tan dañino el que ocasiona aislarse de Dios y separarse de Dios voluntariamente, que trae todas estas consecuencias cuando uno tendría que estar andando con Dios, ¿no? Y no lo está haciendo. Y también atraen los juicios de Dios sobre sí mismos, porque hay juicios temporales también. Si son de Dios, Él no los va a dejar, sino que los va a visitar. Se va a llegar a ellos con juicios temporales para que no sean condenados con el mundo. Porque si no serían incrédulos, si van a ser condenados al final con el mundo, son incrédulos. Pero estamos sosteniendo, y la Biblia sostiene que no son incrédulos, son hijos de Dios que están
alejados, que están desvariados, ¿no? Que están dejando de lado a Cristo. Recuerden ustedes lo que pasaba en la iglesia de Corinto, ¿no? Por causa de aquellos que tomaban la cena indignamente. Dice ahí en capítulo 11, 30 y 31, ¿no? Ustedes lo saben. Algunos hasta murieron por tomar la cena indignamente. ¿El Señor está diciendo que no eran hijos? No, lo que está diciendo es que prefirió llevárselos para que sigan de esa manera. Para que sigan caminando así. Algunos están enfermos y algunos duermen, dice el versículo 30, el 31, ¿no? De 1 Corintios 11. O también el caso de David, ¿no? Que fue visitado de la misma manera, en el seno de su misma familia, ¿no? Hubo muerte por enfermedad, por violación, asesinato. Eso lo podemos leer ahí en 2 de Samuel. El caso de Jonás en el capítulo 2. Lean Jonás, capítulo 2. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? que traen estas cosas? Estas cosas desagradables en sí mismas, en sus trabajos, en sus familias, ¿no? Son parte de lo que verán aquellos que, debiendo perseverar en la adoración a Dios y en la edificación de sus vidas y en la obediencia, ahora les están dando las espaldas. Eso es lo que van a ver si nos separamos del Señor. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, el párrafo termina con misericordia. Finalmente, por la gracia de Dios, hay un regreso a su posición real de hijo de Dios. Y todo esto será temporal, o sea, no va a ser ni total ni definitivamente, es temporal. Porque todos aquellos que han sido llamados por Dios ciertamente serán traídos por Dios. Se darán cuenta tarde o temprano, se darán cuenta a las buenas o a las malas, pero el Señor los va a traer. Les va a renovar el arrepentimiento y su fe va a ser reavivada para volver a su lugar, de donde nunca deberían haberse alejado. Ningún verdadero cristiano caído en cualquier clase de pecados va a morir sin arrepentimiento. Ningún cristiano. Esto es una promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene en su mano, es su hijo y va a perseverar por esto. Esto no nos da la libertad para vivir de cualquier manera, hermanos. Ojo, no nos da la libertad para vivir de cualquier manera porque ya soy hijo de Dios. No. El Señor no es burlado. Dios los va a traer a ellos porque son de Él desde antes de la fundación del mundo y porque el Señor va a cumplir su propósito. Y son comprados por la sangre de Cristo y Dios puede que lo haga a través de muchas y duras y serias pruebas personales, laborales y familiares. Y si Dios tiene que utilizar esos medios para traerte nuevamente, te va a traer. Así. Sin embargo, aquellos que no son de Dios, no volverán a Dios. Los que nunca fueron de Dios, no van a volver a Dios. No van a estar con Dios, con arrepentimiento, sino que van a ser dejados en sus razonamientos y en la dureza de sus corazones, que por otro lado fue siempre la misma situación y la misma condición. Y van a perseverar, sí, hasta el final, pero lamentablemente van a ir a la condenación, porque nunca fueron rescatados por Cristo y nunca fueron en un arrepentimiento genuino a Cristo por sus pecados. Y van a ir a la condenación por su incredulidad y por la dureza del corazón. Es una lástima que sea así cuando tantas veces fuiste expuesto a la palabra de Dios y la dejaste a un lado. Y la dejaste a un lado. Y nunca fuiste arrepentido a Cristo. Por eso Cristo llama. Y aunque después en Cristo puedas tener tiempos malos y tiempos de abatimiento espiritual, el Señor no te va a soltar. Pero así ya está suelto. El que no cree ya ha sido condenado. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Pero para el Hijo de Dios, aunque ande en algún tiempo desorbitado en su vida, si es hijo, si hay seguridad de salvación,
el Señor le va a traer de vuelta. Pero no te da lugar a que por esto te inclines al pecado y te entregues a Él voluntariamente, sino que busques la santidad y el favor de Dios en todo momento. Y si hay una perseverancia, es porque Él nos mantiene tomados de su mano. Básicamente esto es lo que está diciendo este capítulo 17 de la Confesión de Fe de Londres, que es un capítulo que es interesante en el concepto para poder tener ideas claras de lo que Dios dice en su palabra respecto a los hijos, respecto al descarrío de sus hijos y, por qué no, entender de que si no son hijos deben venir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no el fin es la condenación. Oremos y terminamos.